Mike Rivera, Yulisa, a esta hora de la mañana. La verdad es que tenemos mucho deseo de escucharles, de verles. Hay un detallito, yo no quiero seguir que ustedes lloren, pero hay un detalle que a mí me impactó, me ministró, todavía me ministra y me quebranta. Me lo contó Mike acerca de Alira. Mike está haciendo una canción con su hija y tenían fecha para grabar un video de esa canción. Es que me emociona. Y la nena, en el proceso de este impacto que recibe por el accidente, Mike como papá le dice, mi amor, ¿verdad? Estoy parafraseando, mi amor, tenemos que posponer la parte del video, ¿verdad? Por lo que ha pasado. Pero la nena está pensando en la letra de la canción. Y la nena está disfrutándose lo que esa canción dice de Dios. Y ella no quiere privar a los oyentes de esa letra, de esa alabanza. Wow. Así que le decía, papá, no te preocupes, olvídate del video. Una jovencita de 17 años, olvídate del video. Toda esa edad queremos, ¿verdad? Un video, queremos lo mejor. Pero mira dónde está el corazón de esta nena. Papá, podemos sacar la canción. Mike, todavía yo pienso en eso y me pongo llorosito. ¿De qué trata la canción que tu hija Alira, con un corazón tan hermoso, la quiere compartir con la gente? Y esta canción la grabamos hace un tiempo atrás. Y como que había pasado el tiempo en mezclarla y terminarla. Y ella siempre me decía, papi, ¿y la canción? ¿Qué pasa con la canción? Y no se sigue ocupando en trabajo, ¿no? Sí. Y le iba posponiendo, ¿no? Y entonces le digo, vamos a hacer un video, porque yo creo que cuando la saquemos, hacer un video de la canción, tú cantándola. Y pues había hablado con los chicos de aquí de la ciudad para hacer el video y qué sé yo. Y bueno, la idea era hacerlo antes de irnos de vacaciones, pero jamás pensaba yo que iba a ocurrir esto, ¿no? Y la canción es espectacular porque la canción habla de que ella está enamorada de Dios. Una de las canciones que más sonó de Yulisa por allá en los años 2000, yo no había nacido todavía por ese tiempo. Yo se llamaba Estoy enamorada. Sí, uno de los grandes éxitos. Entonces esta canción obviamente no es una canción que se parece a esa jamás en nada, sino que lo que el coro dice es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de ti me enamoro, de ti me enamoro. Y es una canción, cuando yo la escucho se me salen las lágrimas, porque una niña de esa edad que su pasión es estar en la iglesia, ella está trabajando, cantando la adoración para los niños, y también trabaja con los niños y también con el equipo de adoración de jóvenes. Y su pasión es estar, si ella no pudiera ir a la escuela y irse a la iglesia todos los días, eso es lo que ella haría. Wow. Porque ella ama estar en la iglesia con la gente, Qué bien. Y es apasionada con el Señor. Y si puedo añadir algo ahí, ella escribió algo en esto, bueno, hace unas semanas atrás. Ellos tienen pautados un viaje misionero junto a la iglesia en verano, y ella escribía algo acerca de este viaje. Ese es el sueño de ella, ir en un viaje misionero. Y decía, ella escribió algo, ella se pasa escribiendo, y puso algo, y lo leí en estos días, y bueno, se me salían las lágrimas nuevamente. Que ella había leído algo en la palabra de Dios, y ella sentía que Dios le estaba hablando, y que Dios le decía, te usaré como mi boca en estos tiempos. Y cuando yo leí esa frase en inglés, dice my mouthpiece, o sea, como no sé cómo ni traducirlo al español, pero simplemente pensar que ella cayó, y lo que, además de la nariz, lo que quedó tan dañado fue su boca. Y como el enemigo usó algo como esto para tratar de callarla. Sin embargo, ella tiene muy claro, o sea, Dios me llamó y me ha dicho que yo voy a ser su boca y que yo voy a declarar sus grandezas. Entonces
entendemos que hay propósito grande para su vida y le estamos animando en el proceso. Dios te seguirá usando y lo que viviste, lo que hemos vivido como familia será parte de nuestra historia, pero más que nada será parte de tu testimonio. Qué bien, el tiempo nos corre rapidito, pero queremos decirle que un grupo de amigos se ha dado a la tarea de abrir una cuenta GoFundMe. Amarilis Rivera, una amiga de ustedes y amiga de nosotros, ha abierto una cuenta GoFundMe. Es algo voluntario. Claro. Ni Mike ni Yulisa han pedido absolutamente un centavo en este proceso. Ni siquiera lo han insinuado en este proceso. Claro. Lo que pasa es que Mike y Yulisa con Nueva Vida han sembrado por muchos años, porque han participado de un montón de conciertos de la emisora, que en momentos no nos han querido cobrar por participar de un concierto, y en el momento que nosotros le pagamos algo fue una ofrenda, ¿verdad? Porque ha sido eso. Han sembrado demasiado en esta emisora y nosotros, ¿verdad? Tuvimos a bien junto a otros amigos abrir una cuenta GoFundMe. El tratamiento particularmente para Lira, para la nena. Todos saben que los planes médicos consideran este tipo de situación algo estético. Así que los planes se lavan las manos y eso tiene que salir del bolsillo de papá y de mamá. Y yo creo que cuando uno tiene amigos, pues uno quiere, ¿verdad? O uno espera, aunque ellos no lo han dicho para nada, que algún amigo tenga un gesto de ayuda en un proceso tan difícil. Así que nos dimos a la tarea de verdad, de que se abriera esta cuenta GoFundMe, gracias a Marilis, a su esposo Armando, y que todo, ¿verdad? Se pudo lograr para que hoy podamos anunciar. Qué bueno. Que si tú agradeces el ministerio de Yulisa y de Mike, que han bendecido tanto el ministerio de la música a nivel internacional y que han puesto el nombre de Cristo en alto y que han ganado tantas vidas para él, que podamos poner un granito de arena en este proceso, porque hay una parte que es económica y que nosotros queremos tener este gesto de manera voluntaria. Así que esta información de GoFundMe la tengo aquí. Deja ver si la consigo. Mike, no sé si tú tienes algún detalle, porque sé que Amarili, ¿verdad? Te dejó saber. Me la enviaron para yo poder, porque tiene un nombre, la parte del fondo. Gastos médicos por accidente de Yulisa Familia. Sí, GoFundMe así mismo aparece. Mike. Sí, así mismo aparece. Sí, yo doy gracias a Nueva Vida, a Juan Carlos, a Marilis y a toda la gente que nos han orado por nosotros y toda la gente que tiene el corazón de ayudar. Yo creo que Dios es nuestro proveedor y por eso no nos cuesta mucho. La gente que siempre están dando se va a hacer difícil recibir, porque uno nunca da con la idea de recibir algo, ¿no? Uno cuando siembra o cuando da tu tiempo, cuando das tu vida para el Señor, tú no lo haces esperando que nadie te dé nada, sino que tú lo haces porque estás apasionado con el Señor. Y cuando Juan Carlos, Amarili me hablaron de esto, les dije, bueno, si es una forma que el Señor nos va a bendecir en este proceso, pues también no voy a decir que no. Vamos a decir que no como familia. Así que estamos súper agradecidos con ustedes y con Amarili por este gran gesto. En la página GoFundMe, es gofund.me, aparece bajo este nombre: gastos médicos por accidentes de Yulisa y familia. ¿Ok? Así lo vas a encontrar. Aparece una foto de Yulisa abrazando a su nena. Así que puedes ir ahí y dar una aportación. Claro. ¿Verdad? Para ayudarlos en todo este proceso. ¿Alguna palabra adicional que ustedes quieran compartir con la gente en este momento? ¿Algún detalle que se nos haya quedado que ustedes quieran compartir? Solamente agradecerle a Dios primeramente por guardarnos y cuidarnos y mostrarnos su amor a través de la gente, a través de ustedes, la radio, de tanta gente que nos ha llamado, pastores, iglesias, el público en general, ¿no? Y dar las gracias otra vez por abrazarnos en este tiempo. Sabemos que Dios está en control y que pronto saldremos. Todo quedará como un testimonio de lo grande que es el Señor. Yo te quiero declarar una palabra que me ha bendecido en este tiempo, y obviamente cuando yo creo que uno vive algo
y sobrevive para contarlo, es porque obviamente Dios quiere también animar y bendecir a otros. Y una palabra que me sostuvo y algo que aún me recordaba es la palabra en Isaías 54, y tengo una versión aquí, la traduje de The Passion Translation, pero mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 54, 16 al 17. Mira, yo soy el que creó al artesano que aviva las brasas en el fuego y forja una arma adecuada para su propósito. Y yo soy el que creó al destructor para destruir. Y esta versión dice, pero te lo prometo, ninguna arma destinada a lastimarte tendrá éxito, y refutarás toda palabra acusada que se pronuncie contra ti. Esta promesa es la herencia de los siervos de Yahvé, dice esta versión, y su vindicación viene de mí. Así que yo no sé lo que pueda estar viviendo alguien que nos está escuchando. Lo que sí sé es que nuestro Dios peleará por nosotros. Amén. Y no hay ninguna arma forjada contra nosotros, contra nuestros hijos, contra nuestros matrimonios, contra nuestra familia, la familia que está viviendo tanto en estos tiempos. Ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará. Así que los bendigo, les amo. Gracias, gracias, gracias Nueva Vida, gracias Iglesia Universal, gracias Cuerpo de Cristo por sus palabras, por su ánimo. Les amo, y la verdad que estamos aquí para seguir siendo de bendición y seguir contando las maravillas. El rey David dijo, no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Dios. Y entendemos que si hoy vivimos es porque Dios quiere que sigamos contando con nuestra boca, con nuestras canciones, a través de su palabra, sus grandes maravillas. Olvidé el detallito, Yulisa, en el caso tuyo, el impacto, y es cuestión rapidito para que la gente sepa, produjo una fractura en el área del coxio de la pelvis, pero me enteré que la valiente Yulisa le dice al esposo, quiero ir a la iglesia. Ajá. Y con pasitos así, mucho dolor, con pasitos así, cortito, Dios te tiene caminando, y eso está en recuperación también. Así es, yo creo que después de haber vivido lo que vivimos este fin de semana, yo decía, no puedo estar en casa, hay que ir a celebrar la resurrección. El tercer día significa victoria, así que yo voy a estar ahí también, y voy a celebrar la victoria en el Señor, la victoria que hemos vivido como familia. Llegué a la iglesia y no paraba de llorar, porque pues ese corazón de agradecimiento simplemente al ver a mis hijos, a mi hija ahí junto a nosotros también levantando las manos. Así que muy bien lo has dicho. Será mejor lo que viene. Será mejor lo que viene. Y en el caso tuyo, los doctores, como siempre dicen, cuando es fractura, que es cuestión de esperar, no necesitan intervenirte. Gracias a Dios, no, mucho descanso. Nos dijeron que iba a tardar 3 meses en sanar. Y la verdad que se me ha hecho bien difícil estar quieta, Juan Carlos, les confieso. Pero yo digo que Dios tiene una manera de aquietarnos. Y como buena puertorriqueña, buena latina, ¿verdad? Siempre uno está haciendo tantas cosas. Pero creo que en este tiempo el estar quieta me ha hecho bien. He podido descansar, he podido tener conversaciones largas con Dios. Cosas que a veces pues el tiempo no nos permite, pero Dios en su soberanía trata con nosotros, ¿verdad? Aún en medio de, y sabemos que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Así que gracias a Dios estoy bien, las energías han regresado, y vamos camino a la victoria. Bueno, ya estamos victoriosos, ahí ¿verdad? Está, pero yo sé que vamos a terminar mejores. Eso. Te tengo una sorpresa, tía May. De cómo empezamos, obviamente. Los amamos mucho, y gracias por tanto. Mira, después de lágrimas, tengo una sorpresa para ustedes. Sí. Les presento a la gobernadora del pueblo de Puerto Rico. Ahí, ahora es. No es un gobernador, Puerto Rico no tiene un gobernador, tiene una gobernadora. Santo, aleluya. ¿Conocen a esta gobernadora? ¡Qué bonita, verdad! Sí.
Esa es Yulisa. Esa es Yulisa. Esa es Yulisa. Pues, gloria Yulisa. a Dios, aleluya. ¿Cómo que le mientan? Yulisa. Es lo mismo, Yulisa. Como quiera, está en victoria y está de pie. Amén. Estoy de pie. Ahora es. Aunque el diablo a mí me empujó. Gloria a Dios, aleluya. Qué bien se ven, gloria a Dios. Y voy a saludar y voy a decir: pueblo de Puerto Rico. Señor les bendiga. Andamos Eso es para Yulisa, petosando, ahí, Mike. sí, andamos petosando con el Sí. taco en la ceniza. Esa muchacha me ha hecho llorar a mí por la cajetera. ¿Verdad que sí? Venía llorando escuchándola. Sí, yo dije, ay Dios mío, mira que yo soy una mujer bien difícil para llorar. El único que me hace llorar a mí es el Señor. El Señor Sí. es el único. Entonces, Ok. Yulisa tuvo y Mike. Ajá, y Mike. Mike. Sí. Mike, Dios te bendiga y te guarde lejos donde no te mojes. Ese es el heroíno de Yulisa. El héroe. A ella se le dice heroína y a él el héroe. A ella se le dice Heroína y el héroe. pero esa palabra heroína no me gusta. Es fea esa palabra. Sí, sí. Yo mejor le digo a ella la héroe y a él el héroe. Tienen otro héroe también. Ajá. Sí, porque fíjate, Yulisa, quiero mentarte algo. Lo que mienta el Salmo, que le mientan 118. Ajá. José Indio, te ves guapísimo, vestido de blanco. Gracias. Aquí, imagínate, estoy en las cámaras. Tú puedes hacer de Jesucristo, fíjate en una obra de esas de teatro. Dicen que él era medio prieto. Sí, pues así como medio como tú, medio prietito Estoy ready. así, te ves muy bien, nena, te ves linda, Loyola, Dios te bendiga y te guarde. Gracias. Nene, ¿Y yo de quién puedo hacer? ¿De quién yo puedo hacer? ¿cuál fue el que se trepó en el palo, que era chiquitito? Saqueo. Saqueo. Yo espero que las jamas no se rompan, pero gloria a Dios, aleluya. Bueno, Ay, Señor. me debes una, estoy esperando de ir para allá para Happy Field. Sí. Para allá, para Happy. Be happy, be happy. Be happy, Be para allá. happy, la Sí, sí, finca sí. Be happy. Pues quería mentarle a Yulisa lo que mienta el Salmo 118, que dice que, te lo voy a decir, versión Ruperta. Dale, versión Ruperta. El enemigo te empujó con violencia para que cayese, pero Jehová te sostuvo. Eso. De su mano. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Déjame decirte que te quieren empujar y tirar, pero no pueden, ¿verdad? Sigue adorando al Señor. A lo mejor de aquí escribes una canción. Sí. Cuando iba cayendo, vio a los ángeles, porque uno no sabe lo que Sí. lo que el Señor estaba haciendo en ese momento en el espíritu. Amén. Sí, cierto. No llores, Mike. No llores. No llores, que Dios está contigo también. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, yo quiero mentarle a Yulisa que Jufina, Sí. quiero saludar al pueblo. Sí, sí, Dios les saluda, bendiga, saluda. pueblo. Las cosas cambian. Yo venía con una cosa y el indio, imagínate, ¿quién no le va a obedecer al indio? Me cambió el libreto y yo... Jehová habla y yo obedezco, Yulisa. Así es, ¿verdad? ¿A ti no te ha pasado que tú vas para un concierto? Y si es de los conciertos que pone Juan Carlos. Yo estoy mirando para allá, pero yo lo estoy viendo allá. Y Sí, a lo sí. mejor me veo con la cabeza respira para allá. Sí, Al yo- pueblo que me perdone, pero es que me tienen la cámara para el lado de allá. Entonces, tú me imagino que tienes unas canciones y el pueblo empieza... Esta canción, y el indio te dice, bueno, Yulisa, hay que cantarla, y ya tú tienes un repertorio para cantarla y tienes que cambiarlo, pues así es el indio, me cambió las cosas, y yo obedezco. Gloria a Dios. Bueno, si no me conoces, Mike, Yulisa, mi nombre es Ruperta de Nazaret. Estoy convertida hace no sé cuántos años y el Señor me ha cambiado. Y déjame decirte que la nena tuya lo que está escribiendo su historia, Eso. está escribiendo su Amén. testimonio para lo Amén. que viene. Señor. Amén. Porque, ¿verdad? Si va a ser una adoradora y una mujer que predica la palabra, pues va a tener una fundamentación. Fundamento. Eso, que le mientan para hablar del Señor. Eso, ahí está. En medio de este dolor hay que gozarse porque Dios Amén. está con ustedes como poderoso gigante. Y fíjate, indio, Amén. yo pensaba, yo decía, y algún día quiero ver a Yulisa de cerca. Sí. Porque siempre hemos compartido en los conciertos, pero a mí me meten en un cuarto y a ella en otro y yo nunca llego a ella. Oh, Ahora, vaya. mira, llega a ella hasta aquí. Mira, ahí Exacto. está, ¿viste? Sí, entonces le quería meter a Yulisa que nosotros también nos hemos caído, Jufina y yo. Sí. Sí, Yulisa caminando nos montamos en una yagua y tú
Tú sabes lo que es yagua porque tú eres puertorriqueña. Mike sabe. Yo creo que Yulisa no sabe, pero Mike sabe. Ah, no, Yulisa es de la loza. No sé si es de la loza, pero tal vez él se acuerda, ella no tanto. ¿Cómo va a ser? Deja ver el trasunto de Mike. Sí, tiene. ¿Tiene? Sí, ¿sabes lo con la yagua? Tiene bagaje. Tiene historia, Mike. Ustedes saben, Mike y Yulisa, Mike, ¿saben lo que es una yagua? No. No. No me hagas quedar mal. Una yagua. Una No yagua. es una yegua, olvídate, vamos a reprender las yeguas en el día de hoy. Esas yeguas están reprendidas. Las yaguas son de las palmeras, De ¿verdad? De las palmeras. sí, eso Sí, se sí. cae, entonces tú vienes y cuando vives en el campo, en el monte para arriba, lo pones desde arriba y te tiras para abajo. Por la joya para abajo. Exacto, pero si no Sí. tienes yagua, te tiras en un canto de cartón. Sí. En una Exacto. plancha zinc. Uy. Muchacha. Así, alguna plancha de zinc mandas al enemigo tuyo. Y cuando va callando lo bendice, porque el Señor dice que es mejor bendecir que maldecir. Pues mira, quería mentarte que nosotros también nos hemos caído, pero de esas caídas siempre el Señor nos da algo para traerle a otro. Algo para decirle a otro. El agradecimiento que el Señor, ¿verdad? Nos cuida, nos guarda, nos sostiene de su mano derecha. Amén. Entonces yo voy a colaborar también con Yulisa. Claro. Yo no sé si a ella le gustan los pasteles. No, pero es que esa no es la colaboración que se está pidiendo. ¿Cómo que no? Si eso es lo que yo tengo, el Señor dice, de lo que tienes, da. Exacto. Yo le puedo mandar unos pasteles a Yulisa. No se está. ¿De qué te gustan? ¿De pollo o de carne de puerco? De los dos. Sí, porque los dos. sí, porque la nena que está al frente, Loyola, lo que come es cosas vegetarianas, yo no sé si total, el Señor dice en su palabra, te van a tener cosas al frente mortíferas y si oras no les va a hacer daño. Amén. Así que, ¿verdad? Mira cómo está el nene Bien. grande y Exacto. fuerte. Sí. Tú comes de todo. Ese es uno de mis textos. Sí, tú te Sí, se escondes. nota que ese es uno de tus textos Te escondes favoritos. en ese texto. Sí, me refugio. Sí, tú te refugias ahí. El Señor dice, bueno, voy a bendecirlo porque si yo lo dije, lo voy a hacer. Seguro. Así que pues yo tengo unos pasteles, me mandan la dirección más tarde, pero indio. Ajá. Aparte de los pasteles, para darle un brequecito, los tenemos ahí hace una hora para Pues darle un está bien que brequecito de espera un café de ratito pie. más, que esperamos mucho afuera también. Ay, Dios mío. Hay que pagarme el pasaje para llevárselo. Yo le pago el pasaje. Yo le pago el pasaje. Bueno, pues Yo esa es la sabía. colaboración. Sí. Yo sabía. ¿Sí? ¿Cómo que lo sabía? Yo sabía que algo venía. Tú lo que quieres es darte el viajecito. Bueno, ir a ver a Yulisa, entregarle los pasteles que yo he hecho con mucho cariño. Ok. Y es hora de reírte, Yulisa. Sí. Hay que reírse de lo por venir. Amén. Porque el Yes. Señor está contigo y nunca te ha soltado y tus hijos están en las manos del Señor. Amén. Amén. Todo, yo no sé cuántos tienes, porque a veces las mujeres Tiene tres. paren como los guimos. No, pero No, ella tiene tres. Ah, tiene 3. Sí, tiene 3. Sí, pues los 3 hijos de ella están en las manos del Señor. Eso Y el es. Señor le dijo que va a ser una compañía sacerdotal, ¿verdad? Porque de los levitas salen adoradores. Pues Ajá. olvídate de eso, que el Señor van a ver el milagro mucho más rápido de lo que se esperan. Amén. Porque el Amén. Señor está Amén. como ustedes. Así que, ya sabes, Ruperta, para servirte. Cuando quieran llamarme, 787-470, apúntalo, 787-470-2782. Muy bien. ¿Verdad que sí? Yo coordino con ellos para que personalmente le lleves esos pasteles, pero yo te recomiendo que le lleves algo más, no solamente pasteles. Bueno, tengo aceite de lavanda. Tú Aceite de has lavanda. progresado en Mesma Collection. La misma Collection. Sí. Esta es la compañía que nos promueve. Sí. Y Mesma, los Mesma. aceites de John Living. Mesma va a ser la aportación Sí, también. yo le Y voy a están en las llevar. redes, están en las redes. Ah, Bueno, sí. yo quiero de esos aceititos porque soy fan de John Living, así que... Bueno, pues Ahí entonces está. mira, si eres fan de John Living, apunta mi teléfono 787-470-2782. O si no me busca a través del Instagram, Mesma, en vez de misma. Es Mesma. En vez de mesma con E. A los puertorriqueños, Mesma Collection. Collection. Muy Y bien. ahí vas a ver todas las cositas que yo hago. Mike, Yulisa, bendiciones, gracias por esta entrevista Bendiciones. y ¿verdad? Fíjense. Les envío a Ruperta para que le lleve esos pasteles. Sí, exactamente. Espéralo pronto, que el milagro tuyo llega.
Un abrazo grande. Gracias por hacernos reír. Sí, bendiciones. sí. Dios te guarde, Leo, donde Un un abrazo. abrazo. Ya que bien se ve, ¿verdad? Un abrazo de parte de Juperte Jufina, Ministerio Juperte Jufina, 787-470-2782 y a través del Facebook. Gracias, muchachos. Gracias, Ruperta, también. Me voy indio, ¿verdad? Sí, seguro. Gracias. Me cogieron el tiempo, pero no importa. Dios los guarde. 8:28, buenos días.